Buenas noches, muy bienvenidos amigos y amigas a este debate público que hoy va a comenzar haciendo historia con mayúsculas. Dicen que se llevaban 9 años de guerra ya de Grecia contra Troya y los helenos se mostraban incapaces de ganar la batalla, de vencer la resistencia de la ciudad, cuando, comprendiendo la inutilidad de ese ataque frontal, decidieron atacar desde dentro, asaltar la ciudad desde dentro. Ahí salió lo del célebre caballo de Troya. La idea del caballo fue presentada como una ofrenda a Atenea, que fue aceptado como presente por la ciudad acosada, que incluso abrió las puertas y permitió que entrara dentro. Ya saben que por la noche los soldados salieron de dentro de ese caballo de Troya y destrozaron la ciudad desde dentro. ¿Por qué les contamos esta historia? Porque muchos han visto similitudes en esto con lo que pueda ocurrir en la Unión Europea con el euro, cuando un país miembro de la Unión Europea como es Grecia, desde dentro también como una especie de caballo de Troya, pueda dinamitar la Unión Europea y probablemente el euro. En eso estamos. Ya saben que han pedido un referéndum sobre las medidas de ayuda de la Unión Europea. En fin, vamos a presentar a los invitados y ya les adelanto, claro está, es uno de los temas que hoy tratamos, pero no el único. Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Lo del caballo de Troya se repite, ¿no? Muchos años después. Bueno, hombre, se podría, no lo había escuchado, pero se podía interpretar por ahí. Si nos ponemos en plan ya generoso, sí. Grecia, que inventó la democracia, pues se opone a este control férreo dictatorial de la Unión Europea y entonces quieren hacer un referéndum, y lo sorprendente es que Europa no quiere hacer un referéndum y dicen que no, que estas son decisiones que tienen que tomar unas cúpulas de banqueros, de especuladores, de políticos pertenecientes a partidos que no son precisamente democráticos, y entonces hay un desajuste absoluto entre la ideología democrática en la que vivimos, que todo hay que participar, votar, etcétera, pero luego la realidad es que una decisión muy seria, porque, claro, desde el punto de vista de Grecia, que desprecien su soberanía, que desprecien el valor de su deuda, que le hagan una quita del 50% perdonando la vida, pero a costa de unos sacrificios tremendos, es decir, que les tienen absolutamente acogotados y condenados durante muchos años a ser pues el hazmerreír y la basura y la escoria de Europa. Pues no tienen por qué aceptar eso. Y en el caso de Papandreou, decir, no, pues si estas condiciones tan duras, que las apruebe la ciudadanía, que las apruebe el pueblo, que se haga un referéndum. No tengo por qué asumir yo esto. Que eso trae consigo que salta por los aires el euro y la Unión Europea, pues bienvenido sea. Es decir, en ese sentido sería el gran favor que Grecia nos haría. ¿Tú crees? Hombre. Sí, yo pienso que no llegaremos a eso. Es totalmente legítimo que Grecia someta a referéndum, que es lo que se llama la democracia indirecta, aprobar el préstamo que le va a hacer la Unión Europea y todos los demás bancos, a condición de imponerle unas condiciones muy severas, muy drásticas al pueblo, a los helenos, a los griegos. Es totalmente normal. El euro, yo pienso que es lo peor que nos ha pasado en Europa, el euro, porque la Unión Europea se limitó única y exclusivamente a crear una moneda común y, sin embargo, no impuso una autoridad monetaria financiera, llamémosla como queramos, para controlar el gasto presupuestario de los Estados miembros. Y cada Estado miembro hizo lo que le dio la gana. En su día también Alemania tuvo un déficit presupuestario muy superior al español, pero fue cuando se unieron la Alemania del Este con el Oeste. Es decir, que yo pienso que no llegaremos, la sangre no llegará al río, pero la deuda de Grecia, ¿qué supone la deuda de Grecia? El préstamo que ha recibido hasta ahora Grecia ha sido por parte de los bancos franceses y alemanes. Es decir, que si no puede pagar la deuda a esos bancos, Europa tendrá que indemnizar a esos bancos, y la deuda que vamos a tener con el euro va a ser durante años y años. ¿Y cómo vamos a salir de ella? Sarkozy
proponía, contrariamente a Merkel, proponía que la solución estaba en la clásica, la fábrica de billetes. Pero claro, Alemania no quiere, porque Alemania tiene que ser competitiva, compite en el mercado internacional con los asiáticos para vender pequeña y mediana maquinaria, y no le interesa, porque la fábrica de billetes, fabricar billetes, es crear inflación. De todas las maneras, Grecia, yo pienso que Grecia no va a aceptar esas medidas en referéndum, no va a aceptar esas medidas tan severas que le van a imponer, y no sé cómo se va a solucionar la cosa. Vale, esa es la pregunta. ¿Qué ocurre si los griegos en este referéndum dicen no? No habrá dinero para Grecia. Pero eso supone la quiebra inmediata. Bueno, pero supone que Grecia tendría que salir del euro y probablemente de la Unión Europea, y marca un inicio de descomposición de lo que es el euro. Como bien se ha dicho, no hay ninguna moneda en el mundo que no dependa de un Estado. El euro es la única moneda que no depende de una autoridad estatal. Sí. Porque la Unión Europea, que quisieron con aquel proyecto de constitución que hubiera una cesión de soberanía para poder hacer estas cosas, no se ha hecho, porque la Unión Europea no es un Estado, ni ahí tiene una constitución, es un convenio entre distintos Estados. Es una autoridad supranacional que se alimenta de cesiones de los Estados miembros. Pero donde además el euro no es compartido por toda la Unión Europea, porque no, Inglaterra mantiene la libra. Exactamente, los más listos. Y encima el euro surgió en un momento promovido por Alemania y por Francia principalmente, en el que quisieron hacer competencia al dólar. El euro quiso convertirse en la moneda de referencia global. En estos años, en estos 10 años, han pasado muchas cosas. Y el dólar reaccionó, como es natural, pero sobre todo las monedas emergentes asiáticas, el renminbi, todos los BRICS, no quieren ser convidados de piedra y están ya operando con sus monedas, con lo cual, en ese contexto, Europa no tiene nada que ofrecer, porque Europa somos una fachada que no hay nada, salvo Alemania, que produce algo, estamos viviendo de las rentas, no hacemos nada. Con lo cual, el euro no tiene ningún futuro, porque no hay nada detrás que lo soporte. No somos ni un imperio como Estados Unidos, que tiene el dólar y lo puede mantener y puede poner la máquina a fabricar cuando le dé la gana, y tiene unos mecanismos de implantación del dólar que los da su ejército y su hegemonía militar, ni somos el potencial industrial y humano de China y sus aliados, que tienen un poder diferente, con lo cual Europa y el euro a medio plazo acabarán quebrando, no tiene continuidad posible por ninguna manera, y la situación va a ser muy entretenida. Muy entretenida. Hombre, porque no hacemos nada, porque es que vamos a ver, ¿qué está produciendo Europa? Si estamos vendiendo aire, estamos vendiendo fantasías, libertad, ideología, historia, nada, lo demás es todo. Brasil está creciendo un 8% por año, Colombia también, España me parece que está en el 0%. Europa va para atrás. La situación de Europa es muy fea, muy mala, salvo Alemania debido a su comercio exterior, que se salva. De todas las maneras, el hecho del referéndum, si ha levantado tanta polvoreda, es porque Papandreou no quiso asumir toda la responsabilidad de esas medidas drásticas que va a tener que imponer si quiere recibir dinero. Entonces, que se moje el pueblo. Al mismo tiempo, iba a deciros, ¿no es un poco una manzana envenenada? O sea, hasta ahora no se ha consultado al pueblo. He tomado yo las decisiones que he querido, pero ahora ya la papeleta os la dejo a vosotros. Pero el pueblo heleno está haciendo huelgas, manifestaciones, protestando, insumisión total, no pagan impuestos, no pagan las autopistas. O sea, es una situación de descontrol absoluto, con lo cual, ¿por qué va a tomar Papandreou ahí ninguna decisión? ¡Hala, toma! Ahí va, toma democracia. Lo han agredido en un avión. Griegos, helenos, lo han agredido, insultos por todos los sitios. Entonces, oiga, mire, yo aquí no voy a tomar la responsabilidad de coger ese dinero y aceptar esas medidas que me quiere imponer. Que se moje el pueblo. Al mismo tiempo que es legítimo y democrático que el pueblo se pronuncie. Y ya los Estados miembros de la Unión Europea tenían que haber sometido a referéndum
el euro, la imposición del euro. Pero no se hizo. No se hizo. Y todos los referéndums, salvo el que hubo en España, que salió la Unión Europea, porque sí, lo del Acuerdo de Lisboa y el proyecto de Constitución, sí, los más europeos. En los demás sitios los referéndums sirvieron para que no salieran. Para que no salieran. Para que el pueblo francés dijera, ¿pero de qué? Sí. Entonces, se da la paradoja de que estamos con una fantasía ideológica de democracia. Todo mentira. En cuanto hay referéndums, nadie se quiere comprometer en unas superestructuras que están haciendo unas élites de eurodiputados, de banqueros, de mercaderes, que nos trae al fresco. Entonces, la contradicción es que todo eso lo hacen en nombre de la democracia. Una democracia que es una situación de una dictadura del mercado, del capital, de unas élites oscuras y viscosas, y que cuando precisamente defienden que haya un referéndum, todos se ponen en contra y llegan a decir tonterías como es que no se pueden llevar cuestiones fiscales y económicas a referéndum. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Eso, porque, claro, el engaño que estamos sufriendo también estos días en la propaganda es que los mercados, es que bajan las bolsas de los mercados, pues que bajen. Quienes están saliendo perjudicados son unos mecanismos de especulación financiera en las bolsas, de burbujas de dinero, de enriquecimiento oscuro, donde tampoco hay riqueza detrás. Pero claro, lo que se ha sofisticado en los últimos 10 años, que eso es otra cosa que los economistas tampoco acaban de entender ni de explicar. En los últimos 10 años, las velocidades que ha habido con Internet, de las bolsas, de la globalización de los capitales, los mecanismos tan sofisticados de préstamos sobre futuros, sobre valores, contrapréstamos, compras que se hacen sin dinero, que se venden, bueno, son todo unas sofisticaciones especulativas que son de papel. La prueba es, si fuera tan sólida Europa, que Grecia, que al fin y al cabo es una parte pequeña, dejara un pufo, no tendría que notarse. Sin embargo, en cuanto se mueven un poco, anuncian que va a haber un referéndum, ¡brum!, se producen todo quiebras. Estamos en una situación actualmente inestable, pero no a escala global, porque lo que los políticos europeos quieren hacernos creer es que el desastre es global. No. Como bien se ha dicho, Brasil, China, los mismos Estados Unidos están manteniendo y saliendo adelante, y en otros sitios. Que van a empujar más o menos a Europa, porque es todo una rueda. Si esos países se están desarrollando a un 8%, que es muchísimo, yo recuerdo que el 8% estamos desarrollando en España a un 8% bajo Franco, por el turismo, por la entrada de divisas también de los españoles en el extranjero y por la inversión en un país donde la mano de obra era barata y estaba muy cualificada. Llegamos a desarrollar a un 8% por año. Pero es que Europa no volvió a desarrollar a ese nivel. Bueno, la pregunta es, Roberto y Gustavo, y todo esto, pensarán nuestros espectadores, ¿y esto a los asturianos qué nos va a afectar? ¿A los españoles, a los asturianos, esto nos va a salpicar de alguna forma? ¿O esto vamos a ver, los españoles en general y los asturianos en particular estamos ante una nación desarbolada. La entrada en Europa, como hemos repetido muchas veces, fue a costa de todo lo que España se había desarrollado durante los años del franquismo, el potencial industrial que teníamos, etcétera. Europa nos ha mimado durante 2 décadas dándonos subvenciones, nos hemos acostumbrado a la sopa boba, mientras tanto nos han quitado la leche, nos han quitado el acero, nos han quitado la distribución, toda la industria que había española está totalmente desmontada. Asturias es el ejemplo. Se desarboló la minería, el acero y la leche. Tenemos unos límites de producción lechera. La siderurgia descompuesta. La minería desaparecida. Hay riqueza aparente porque gracias a los fondos europeos está todo el mundo prejubilado y mangándola por ahí. Claro, es pan para hoy, hambre para mañana. Que el turismo, pues el turismo, si los europeos no tienen dinero para vivir del turismo, pues sí, salvo que nos especialicemos mucho pues en un nuevo turismo de chinos o de indios emergentes o cosas así, pero tampoco está tan claro. El nivel de vida que hemos tenido y el vivir de las rentas que hemos venido durante mucho tiempo, España y Europa, eso tocó
a su fin, entre otras cosas porque somos 7.000 millones de humanos el otro día, y claro, si sumas los millones de personas que dependen de los BRICS, de China, o sea, China 1.300, 1.200 la India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, que estamos hablando casi de 3.000 millones de personas, o más, los que se están moviendo. Esos están haciendo, claro, su desarrollo, todo lo que tienen todo el porvenir por delante. ¿Nosotros en qué nos estamos quedando? Pues en decir grandes palabras huecas, en vender teorías y en vender imágenes, porque no tenemos ni poderío tampoco militar y sobre todo división, porque en este contexto Francia hace la guerra por su cuenta, Alemania hace la guerra por su cuenta y España, hoy por hoy, está haciendo el ridículo. Está haciendo el ridículo porque no tenemos una política nacional propia, ni interior, con el descontrol de las autonomías, ni cara al exterior. La situación de España es mucho más trágica de lo que puede ser la situación de Francia, o la situación de Inglaterra, o la situación de Alemania. Sí, ¿en qué va a afectar a los asturianos? ¿En qué nos va a afectar el problema de Grecia? Pues mucho. Ya por lo pronto, la prima de riesgo española ya subió de varios enteros. Naturalmente, el mercado financiero internacional, viendo lo que pasa con Grecia, pues ahora no se fía ni de Italia ni de España y consecuentemente sube la prima de riesgo y eso naturalmente nos va a afectar mucho porque el Estado español va a tener, cuando acuda a la deuda pública, a los bonos, al mercado internacional, pues va a tener que pagar muchos más intereses y consecuentemente estamos dentro del Estado español y claro que nos afecta. Y la confianza también del industrial extranjero que puede venir a invertir a Asturias viendo la situación española y con referencia a Grecia, pues no va a invertir en España, naturalmente que nos va a afectar muy mucho a los asturianos. Y naturalmente los bancos van a tener que... la banca española está en grandes dificultades. No solamente que hay aquí un recorte de prensa donde tienen un problema... Por su exposición al mercado, ¿no? De 176.000 millones de euros, que son 17 billones de pesetas, me parece. Una barbaridad. No solamente eso, sino que deben muchísimos miles de millones de euros a la banca europea, la banca española, a un interés alto. Es decir, que con todo esto, debido al problema de Grecia, pues claro que nos va a afectar a todos los españoles, va a afectar a todos los italianos y va a afectar naturalmente a Portugal y a Irlanda. Y a los asturianos, por supuesto que nos va a afectar, porque afecta a España. Por lo pronto cada punto que subimos en la prima de riesgo son miles de millones de euros. Cada punto. Yo ya no lo tengo en cuenta, lo he olvidado, pero es una cifra grandísima cada punto que sube. Es decir, que España va al mercado y a cada poco está en el mercado internacional pidiendo dinero. Estamos viviendo de prestado. Sí, que va a haber un recorte de inversión pública, un recorte de préstamos. Hombre, te puedo decir ya... Enfriamiento absolutamente de todo, más de lo que está viendo. Mayor que el actual. Hombre, evidentemente. Varios recortes en Asturias, de inversión pública. La depuradora del Este en Gijón, por dar un ejemplo. La autovía está totalmente, lo que falta de la autovía del Cantábrico, totalmente paralizada. El AVE, no sé si llegará a Asturias. Pues claro que nos afecta todo eso, muy mucho. Además, ni siquiera sabemos qué año. Nos afecta no solamente a nosotros, a los gallegos, a los andaluces, a los vascos, a todo el mundo y a todos los europeos nos afecta. Pero el problema gordo que tiene, si Grecia no paga o no acepta las condiciones, a cambio de dinero, no acepta las condiciones que le quiere imponer la Unión Europea, si no la acepta, el problema gravísimo no solamente es para Grecia, no sé cómo se van a desenvolver, sino es que para Francia y Alemania sobre todo, porque la mayoría de los bonos basura, llamemos eso, de la deuda griega fueron adquiridos por bancos alemanes y franceses. Y esos bancos va a haber que inyectarle dinero, porque se quedan sin dinero. ¿Y dónde sale eso? Es decir, de todos los europeos. Consecuentemente, ese dato pues hace ya a los inversores, a los especuladores, llamemos como queramos, ya
les da una desconfianza para comprar deuda pública española, italiana, porque puede pasar lo mismo en España y en Italia que en Grecia. Sí, pero claro, la cuestión es, la deuda pública española, que todavía hace 5 años hacía una propaganda internacional para captar, para poder vender, de fiabilidad, etcétera, pues, en principio siempre ha sido solvente. Cuando se introducen, el criterio que tienen aquí es no dejar quebrar ningún banco, ni ningún país, cosa que no hizo Estados Unidos. Mira cómo favorecieron que hubiera una quiebra muy potente, pero así se pusieron las pilas todos los demás. Aquí no, aquí es intentar salvar todas las trampas. ¿Por qué? Pues porque se está viviendo una situación absolutamente desconocida e insostenible. Se habla de burbuja, no, es que estamos en una burbuja por encima de otra burbuja y de otra burbuja. Aquí burbuja es desde que se montó el euro, burbuja y engaño es todo lo que se está haciendo a unas escalas tremendas de endeudamiento, etcétera, etcétera, y por eso tienen este pánico, porque se puede desmoronar absolutamente todo, como un castillo de naipes. Y entonces por cuestiones menores, por deudas menores, ya se desencadenaron en otros tiempos guerras. Y en este caso, la deuda, lo de Grecia es de libro. Y dice, pues vale, pues dejáis de pagar, bueno, pues nos quedamos con Creta, nos quedamos con... ¿Cómo pasó Hitler al poder? Claro. La situación de quiebra en la que se encontraba Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Gracias a eso pasó al poder y nos trajo otra guerra. De todas maneras, yo pienso que Grecia estará mucho mejor, encontrará mejor solución fuera del euro y fuera de la Unión Europea que dentro del euro. ¿Por qué? Porque recobra toda su soberanía de devaluar su propia moneda, de utilizar la plancha billetes y de imponer al pueblo, a los griegos, medidas muy austeras, sobre todo a los funcionarios, y vendiendo empresas públicas y todo lo demás. El problema que tenemos ahora es que España y cualquier miembro de la Unión Europea pues no es dueño de su moneda, no es dueño del euro, no puede devaluar. ¿Qué es lo que hacíamos antes y sobre todo bajo Franco? Cuando no resultábamos competitivos, pues devaluábamos la peseta para poder ser competitivos. Que yo lo que tiene que hacer Grecia yo pienso que va a encontrar mejor solución fuera del euro, porque recobra la soberanía financiera que dentro del euro... Sí, con un matiz, sí. Luego hay la inflación, declarando suspensión de pagos, diciendo que no va a pagar nada, claro, que todo lo que debe puerta. ¿Qué van a hacer los demás? ¿Van a soportar eso? Es decir, si Grecia ahora corta amarras, se independiza, sale de la Unión Europea, no hace falta... vuelve a poner otra vez el dracma o lo que les dé la gana, y el turismo lo tiran de precio. No pues hace falta... va para adelante, Grecia sale para adelante. Que haga suspensión de pagos, que no puede hacer un país, pero simplemente nos pagamos. Nos pagamos, sí, pero... Como hizo Argentina en su día, como hacen los países latinoamericanos, nos pagamos. Lo típico sería invadirles, sí, pero eso no lo van a hacer, porque a ver, ¿para qué quieres? Hombre, claro. Que eso se hacía hace 50 años, hoy eso no te lo van a hacer, porque menudo regalito. Vamos con los aviones F-18 de España y con los fragates para allá, otra vez a gastar dinero, ¿no? No, yo pienso que Grecia tiene la solución fuera del euro. Pero es que esa solución la va a tener España también. No, claro, dentro de ahí poco, va yo. Es decir, no, vale, corte de manga. Sí, fuera. Borrón y cuenta nueva, ala. Y ahí perdonaron la mitad, una quita del 50%. Ya podéis quitar lo que queráis, que no vamos a pagar. Ya podíamos haber pedido nosotros también dinero y hacernos una quita del 50%, ¿entiendes? Bueno, cuando te hacen una quita del 50% es porque son conscientes de la situación tan tramposa que ha habido a todos los niveles, del dinero que han dado a expuertas, que luego, ¿dónde ha ido? Pues se han beneficiado los mismos. Y esto es, vamos a ver, si esto es como la operación de Gaddafi, es decir, a Gaddafi le han dado miles de millones de dólares por el petróleo, pero inmediatamente luego le vendían aviones carísimos de combate a costa de ese mismo dinero, aviones que no iba a poder utilizar jamás porque no eran operativos. Entonces, pues era todo un engaño, una apariencia y en buena medida esto es lo que está pasando. Se está desmoronando el tinglao global oscuro que hay, y que además lo sorprendente es cómo todas las clases, la mayor parte de los periodistas, de los medios, de todos los opinólogos,
están preocupadísimos porque bajan las bolsas y porque están resfriados los mercados. Pues anda, que se cojan una pulmonía, hombre, ¿eh? Que si la situación peor de lo que está no puede ir. Sí, aquí cualquier cosa que pase casi ya para mejor, ¿eh? No, yo pienso que el saco no tiene fondo todavía. Yo pienso que podemos ir a peor. No, hombre, por supuesto. ¿No? El nuevo Solo gobierno, llevamos 5 millones de parados. Sí, el nuevo gobierno, casi con toda seguridad, según las encuestas, va a ser del PP, pues se van a enfrentar a una situación muy difícil y muy seria. Últimamente Zapatero ya se estaba comportando muy seriamente. Se dio cuenta a última hora de parece que ahora hasta reconoce que es el culpable del paro. Yo pienso que pasó noches sin dormir, dándose cuenta de la mala gestión que hizo, de la alegría con que trataba el presupuesto español, cargos públicos innecesarios, una política keynesiana excesiva totalmente, aquellos 7.000 millones de euros y luego 15.000 más para esas obras de Plan E y todo eso. Por favor, cuando en una crisis económica lo que hay que hacer, lo que falla en una crisis económica es el consumo, y es lo que está fallando en España, porque está aumentando el ahorro. Es decir, que el ahorro es necesario también para que la banca tenga liquidez. Pero en economía siempre hay que encontrar un equilibrio, y es lo complicado de la economía. Y ahora hay más ahorro que consumo, es decir, el consumo bajó, y si no hay consumo no funciona la economía. En una crisis económica lo que hay que hacer es bajar impuestos y dar más disponibilidad, ahorrar las administraciones públicas, no despilfarrar el dinero como lo hizo Zapatero, ser drásticos en las administraciones públicas, bajar impuestos, es decir, poner más disponibilidad económica en las familias, en las personas, para que puedan consumir y puedan funcionar las fábricas, puedan crearse puestos de trabajo. Y Zapatero hizo todo lo contrario y se dio cuenta a última hora, y a última hora está tomando las medidas que hace tiempo tenía que haber tomado, si no hubiese negado la crisis al principio. Pero en España, además, la dificultad está en el disfuncional y caótico sistema de las autonomías, donde el grado de deuda que tiene cada autonomía es una cosa... Nos han arruinado. Eso es imposible de mantener. Sí. Porque, claro, conocemos la punta del iceberg, conocemos pues el tren de Cuenca, el AVE ese que tienen parado, que costó 3.000 millones de euros. Los 1.000 millones del aeropuerto de Ciudad Real, etcétera, etcétera. Y así pero es que son unas cifras impresionantes. Parlamentos, mancomunar ayuntamientos. Izquierda Unida todavía se ponen tontos porque se habla de reducir parlamentarios, eliminar el Senado, que no sirve para nada. Se ponen tontos porque, claro, si se reducen parlamentarios, pues ellos apenas van a tener representación alguna, pues que no la tengan. Para las 4 tonterías que está diciendo cada vez que sale Llamazares en el Congreso de los Diputados, y eso nos cuesta mucho dinero, tonterías dice. Es que es amigo de... Sí, ya veo. No, es que vamos a ver, si se aplica yo que te hacía de Izquierda Unida y todo. Si se aplica la teoría económica que preconiza Llamazares en el Congreso, asesores, tendríamos 15 millones de parados. 15 millones de parados. Alegría, venga. Bien, pues eso es. Hay que aplicar la situación económica es tan grave que Mariano Rajoy, yo pienso que va a ser el próximo presidente del gobierno, son más serios, ya lo decía De Gaulle. De Gaulle decía que a la clase trabajadora le conviene que gobierne a la derecha, porque son mejores gestores y más serios. Y los sindicatos, gobernando a la derecha, se movilizan mucho más. Y aquí vemos, ese caso lo vemos en España. Los sindicatos están totalmente subordinados, comprados por el gobierno. Solo que llegan a una situación en la que ya no hay trabajadores para que haya sindicatos. ¿Quién gobierna a la izquierda? ¿Quién gobierna a la izquierda? Corrupción, despilfarro y paro. Es que a la clase trabajadora le conviene
que gobiernan a la derecha son mucho más serios. Y vamos a ver cómo coge el toro por los cuernos Rajoy. Difícilmente. Me consta que en los últimos días es vuestro libro de cabecera allí en la mesilla antes de dormir, el programa del PP, así que ya que lo habéis analizado y habéis leído abundantemente, ¿qué os parece este programa electoral que presenta el Partido Popular? Pues hombre, yo lo he ojeado y es un conjunto de asuntos muy generales que luego hay que ver cómo se aplican, porque a la escala en la que está, a la escala en la que están todas las... que dice que es muy genérico. No, pero todos los programas son genéricos, es que todos son genéricos, es decir, lo de Rubalcaba es todavía peor, claro, Rubalcaba de decir, tengo soluciones terribles, hasta ahora en estos 8 años no las he utilizado, porque me las estaba guardando yo para ahora. Bueno, hoy por lo visto ya reconoce que es copartícipe de la responsabilidad que Zapatero ha asumido él en solitario, como si fuera la Thatcher. Para que acabe reconociéndolo. No, bueno, no, es que el pueblo no es tan idiota como creen a veces los políticos, que es el votante. Y entonces probablemente la debacle que va a sufrir el Partido Socialista va a ser mayor de la que calculan las encuestas todavía. De hecho, hoy han presentado una plataforma de apoyo a Rubalcaba que se llama Ojalá. Ojalá cambien la sigla, pero donde ya, por lo visto, fue una especie de funeral la propia presentación de esos de la ceja. Vi la noticia, pero no sé qué artistas están ahí. No, desconocido, yo no conocía a nadie. La única era Mateos, Rosa María Mateos es la que lo presentó, sí. que incluso en su intervención vino a decir, no, yo pensaba traer clines para echar la lagrimita, pero me dijeron no, que se viene llorados de casa y tal, y lo comentaron eso, o sea, ya era un aspecto ya totalmente de derrota, pero bueno, la voluntad no les queda. No, los años que vienen son muy difíciles, porque no hay soluciones inmediatas, porque resolver los 5 millones de parados, la situación tremenda de tantísimos emigrantes que están en unas condiciones cada vez peores y que no tienen solución, que tienen muy difícil la continuidad, el desorden público que hay, absolutamente, el desmadre que hay de robos de cobre, de orden público, el desmadre que hay en España ahora es absoluto, estamos al borde de la anarquía y todavía no ha empezado. Hay una voluntad por parte de todo el mundo de frenar, de que no pasa nada. A esto le unes un Partido Socialista que tiene que regenerarse y que probablemente se va a dedicar a poner chinitas y a querer obstaculizar la labor del gobierno que puede hacer. Pues será muy difícil, porque es muy divertido cómo se reclama que tiene que haber políticas de Estado en Grecia, en no sé dónde, se les llena la boca a todos los partidos, es que Grecia tendría que hacer una coalición de Estado, no sé qué, que no hubiera elecciones, que salieran, sí, vale, pues si en España estamos en la misma situación, pero encima con las autonomías y encima con dos grupos, con 2 regiones con la secesión muy avanzada y que nadie se preocupa, con un país en el cual no se puede trabajar hablando español en todo el país porque hay sitios donde no te admiten si no hablas otras lenguas. La situación de España dista mucho de ser mejor que la de Grecia, aunque aparente. ¿Qué sucede? Que España es más importante económicamente y España o Italia sí que supondrían un crack absoluto del tinglado europeo. Pero la situación de España es más trágica de lo que parece y no se percibe que haya todavía conciencia de lo mal que está la situación por parte de los partidos, ni que vaya a haber ningún clima de colaboración. El único, que igual luego lo comentamos, es la sorpresa a escala asturiana de Isabel Pérez Espinosa, pues tendiendo un cable a Foro para los presupuestos, pero a ver. De eso hablamos luego, Roberto. Si quieres alguna otra cosa, nos vamos a publicidad. Yo nunca leo el programa de un partido político. Prefiero leer las aventuras de Tintín antes de leer esa estupidez, y porque además escriben tan mal como los notarios.
No, no, es que escriben malísima. Y porque nunca lo cumplen. No, hombre, no olvidemos que Zapatero prometió en las últimas elecciones, prometió el pleno empleo. Bueno, bien. No serio, además llegan allí y sobre todo, ¿cómo va a ser un programa fiable por parte del Partido Popular si no conocen cómo está la situación económica? No lo conocen. Superficialmente, pero cuando entren en cada ministerio a ver las cuentas, como aquí, el foro está haciendo auditorías, pues ese programa no vale para nada, y porque además la situación económica, cómo va a evolucionar en Europa y consecuentemente en España, insisto una vez más, prefiero leer Las aventuras de Tintín que un programa electoral de un partido político. Bueno, vamos a publicidad, señores. A la vuelta, efectivamente, como ya adelantaba Gustavo, hablamos de Asturias. Estamos de nuevo con ustedes, segunda parte de este debate público de hoy. Hace unos días ya saben que Cascos aseguraba que Partido Socialista y Partido Popular están preparando una moción de censura que presentarían después de las elecciones del 20 de noviembre para hacerse con el poder en el Principado. Bueno, Partido Popular y PSOE lo han negado, o en cierta medida, porque hoy la portavoz del Partido Popular en la Junta, Isabel Pérez Espinosa, cuando se le ha preguntado sobre este asunto, bueno, se ha limitado a decir que nosotros estamos para trabajar por Asturias y los asturianos, que es como si te preguntan la hora y respondes, pues hace buen tiempo, más o menos. Lo curioso es que al mismo tiempo Espinosa ha lanzado, como decía Gustavo, una especie de guante, una mano tendida a Foro Asturias, asegurando que PP y Foro Asturias tienen muchos más puntos de coincidencia que de desacuerdo. Caray. Pues lo podían haber llevado a cabo, ya que es así, ¿no? No, Gustavo? Vamos a ver, aquí dentro de 20 días va a haber elecciones. Entonces, la hipótesis de una moción de censura, pensando las cosas a una escala regional, la hemos comentado aquí en este programa hace la semana pasada, yo creo, todavía, sí. Como la posibilidad de una disolución en enero por parte de Cascos para intentar obtener una mayoría mayor. Depende. La realidad es que una cosa es la política regional y otra cosa es lo que va a suceder después del 20 de noviembre. En un escenario en el cual el PP es previsible que gobierne en España y además con fuerza suficiente, porque la única manera de intentar salir adelante es que el partido que gane tenga mayoría absoluta, no puede depender de chantajes secesionistas, etcétera. En ese panorama, donde las dificultades del PP parten o comienzan a partir porque no va a tener presupuesto, tiene que empezar a hacer un presupuesto sin saber lo que se van a encontrar con una situación que es lo mismo que le pasa a Cascos en Asturias, pues es normal que desaparezca esa voluntad que pudiera tener a escala regional de hacer una opción de censura y sea necesariamente casi obligado llegar a unos acuerdos que además favorecen al PP, en el fondo, porque el PP, por la vía diplomática, podrá intentar reducir la sangría que ha supuesto la escisión de Foro. Si no es así, o sea, si se dejan enredar por los intereses de la PSOE, pues Foro se consolidará en 4 años como una fuerza política como Unión del Pueblo Navarro, sí. Lo digo porque Cascos tiene 63 años, ¿no? En 4 tiene 67. Hay quien, quiero decir que si quitas, puede llegar hasta los 90, ¿no? Pones en plan negativo y Cascos a veces me parece que le cuesta respirar pero Frago dice quiero decir que el proyecto de Foro Asturias pasa por Cascos, evidentemente, y Cascos puede estar pero sí, supongamos que Cascos no le da un infarto y aguanta 4 años. No deseamos nada de eso, ¿eh? Dentro de 4 años, si Foro se mantiene en el poder durante 4 años, la hábil política de Cascos de cooptar
a personas jóvenes y nuevas, limpias de la política, habrá sufrido el fenómeno de convertirlos ya en una nueva casta política afín totalmente a ese partido, y entonces ya tiene una inercia propia, que es lo que ha sucedido en otras regiones de España con casos similares, ¿eh? Y entonces esa situación desde el punto de vista del PP hay que tratarla con mucha prudencia y con mucha delicadeza, y la situación es favorable después del 20N a los intereses del PP y a las necesidades objetivas de tener que resolver la triste situación en la que estamos. En ese sentido, los arreglos que por otra parte tendrían que ser naturales, porque aquí, por encima de los intereses de los partidos, está la triste situación de la cosa pública, pues tendrá que ir por ahí. Sí, yo pienso que no habrá moción de censura, porque al secretario del PSOE, que fue candidato al Principado, cuyo nombre no recuerdo, Javier Fernández, no le interesa económicamente pasar a ser presidente del Principado. Gana más como diputado en la Junta y como senador que como presidente del Principado. Sencillamente, sí, exactamente. Y mira que Rubalcaba ahora preconiza que solo se puede que si él gana las elecciones, cada político solo cobrará un sueldo del Estado. Como no las va a ganar. Sí, pobre Areces y el secretario del PSOE, que cobran, no paran de cobrar solos por aquí, solo por ahí, además de los consejos de administración, Caja Sur y todo lo demás. No le conviene al secretario del PSOE. Tranquilo, Cascos, que no habrá por ese motivo moción de censura. Pero es que además sería impresentable ante los electores del PSOE, por su parte, y del PP, por la suya, que hubiese un pacto. La gente se olvida de todo. Sí, bueno, hubiese un pacto. No lo habrá, pero todo dependerá del resultado de las elecciones del 20N. Si Cascos vuelve a repetir el mismo número de electores, continúa fuerte. Si baja, porque puede haber una desviación de votos de electores que votaron a foro hacia el PP para votar práctico y que pueda gobernar el PP en Madrid, bueno, si pierde fuerza, entonces Cascos tendrá que bajar un poquitín las orejas y someterse un poquitín al ritmo de los demás partidos. En todo caso, el PSOE no podría explicar ante su propio electorado que llega a un pacto con los fachas, con la extrema derecha, como se han preocupado de repetir. No, pero insisto una vez más, al secretario del PSOE no le conviene que pase a gobernar, porque gana mucho más así. ¿Puede pasar algo en 18 días? Aquí hay algunos contertulios que mantienen que puede pasar algo más o menos grave en estos 18 días que altere los resultados de las elecciones, como hace 8 años. Como candidato. Yo también soy de esa opinión. Sí, puede pasar cualquier cosa. Aquí, pues desde que se declare independiente el País Vasco o Cataluña, pues cualquier cosa. Pues, siempre hicieron trampas en las elecciones, siempre. Lo que pasó en el 11M, ¿no? 11M, sí. El famoso atentado, que no está resuelto, no está aclarado lo que pasó ahí. La justicia, francamente, ahí, bueno, y también cuando el asunto del GAL, que Felipe González se fue de rositas, incluso se permitió acompañar a Barrio Nuevo a la cárcel, vaya cara dura que tiene, se fue de rositas, en el mayor periodo de corrupción y de crímenes del Estado español, sobre todo corrupción, la justicia en esa época y ahora, para intentar esclarecer el atentado del 11M, pues ha fallado totalmente, y todos pensamos más o menos lo que pasó, que puede haber una potencia extranjera, una pequeña potencia implicada en ese atentado, por cuanto no le convenía que el PP volviese a ganar. Ya vimos con la isla de Perejil y todo lo demás, que había mano dura contra Marruecos. Bien, lo primero que hizo Zapatero, nada más ganar las primeras elecciones, la de 2004, ¿no? Bien, lo primero que hizo fue ir a visitar el Reino de Marruecos. El Reino de Marruecos.
Y sus relaciones con Marruecos son casi de sumisión, de sumisión. Bien, consecuentemente, evidentemente que puede pasar algo. Puede pasar porque esta gente, para no perder las elecciones, es decir, ¿qué significa el poder? El poder significa cargos públicos, money, dinero, que hay gente que, ya lo vemos en el Ayuntamiento de Gijón, están apuntados todos al paro, gente sin profesión alguna, que puede pasar algo. Del Ayuntamiento de Gijón están apuntados al paro. Sí, todo. Salvo todo. Y Pepiño, ¿dónde va el pobre? Bueno, aunque va forrado, Pepiño va forrado. ¿Alguna gasolinera? Sí, que va a abrir gasolineras, va forrado, ese va forrado. Últimamente concedió obras, adjudicó obras de muy dudosa adjudicación últimamente, porque ve que ya no tiene futuro en la política. Hombre, ha ido totalmente, claro. No tiene, va bien. Pero que puede pasar algo, sí, pero yo ojalá que no sea tan gordo como fue lo del 11M, bueno, pero puede pasar algo, sí. Y con Rubalcaba de candidato no lo descarto. Es que como estamos ya vacunados, que de aquí acaba de ser hace nada cómo se ha resuelto lo del caso Faisán, que es otro escándalo de porque hay primera. Un juez que tira por ello. Y Rubalcaba está detrás de casi todas estas cosas, está detrás de todas estas cosas. Entonces ahí, pues sí, puede pasar cualquier cosa. Los intereses extranjeros, sin duda que existen, pero en este momento están también muy dispersos seguramente, ¿no? Porque hay muchos frentes abiertos con lo de Grecia, y en ese sentido el caos, yo creo que, y la confusión es mucho mayor de lo que aparenta, incluso. Sí. Bueno, vamos con uno de esos temas que le gustan a Gustavo, que le gusta, por ejemplo, Evo Morales, Hugo Chávez, en fin, aquellos que sigue, incluso por internet. ¿No? ¿Ha vuelto Hugo Chávez a hacer programas o está el hombre ahora con otros menesteres? ¿No? Está fastidiado. Sí. Ha dicho Evo Morales que Latinoamérica no debería rendir cuentas cada año al rey de España, como si todavía fueran colonias españolas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues a Juan Carlos, que no entiende muy poco. Hay que darle la razón un poco, pero por lo siguiente, no porque las cumbres iberoamericanas que se pusieron en marcha el año 91, hace pues 20 años, ¿no? Hayan sido un fracaso, sino porque en estos últimos años se ha descuidado totalmente las relaciones económicas y políticas con Hispanoamérica, a todos los niveles. Es evidente que lo que se vendía en su momento con la cumbre iberoamericana es que Portugal y España iban a ser los goznes de la Unión Europea con América. Claro, eso era algo muy bonito, pero que luego no se ha materializado. De hecho, quien ha penetrado en Hispanoamérica en serio es China, a través de Brasil y de México. Y entonces las grandes inversiones que se están haciendo allí son de los chinos, y Europa cuenta menos. Y lo ridículo es que, sobre todo en la época de Zapatero, con este atlantismo sobrevenido y con este papanatismo absoluto, hemos descuidado totalmente las relaciones con Hispanoamérica, que se han acabado reduciendo simplemente prácticamente a las cumbres. Un ejemplo: en la Universidad de Oviedo, durante varios años, desde hace 20 años hasta hace 5 o 6 años, había docenas de doctorados y de estudiantes hispanoamericanos. Todo el mundo sabía que aquellos contactos eran todo menos académicos. El grado de los doctorados que venían, las cifras que había oficiales, era que un 90% de aquellos becarios eran fracasos desde el punto de vista académico, pero no desde el punto de vista político. Es decir, España tenía a 3.000 a 4.000 becarios hispanoamericanos en España, que esos son inversiones a largo plazo, ¿qué ha hecho aquí, por ejemplo, la Universidad de Oviedo? Pero en general, cortar esas relaciones y entregarse a relaciones con Estados Unidos y con Europa, donde no nos hacen ni caso, donde somos
Pues nada, la caseta del perro, donde no hay nada, no hay absolutamente nada que hacer. No tenemos ningún peso. Pero es un papanatismo absoluto. Entonces, la única imagen que está en Hispanoamérica ahora es las empresas españolas que quedaron, Mapfre, Telefónica, los bancos, Repsol, pues las pocas empresas transnacionales españolas que hay en situaciones delicadas y además sin una política nacional prohispánica, sino estando al albur de lo que Francia y Alemania sí que están haciendo política en Hispanoamérica, contraria a España, como siempre, y eso desde hace siglos. Y entonces aquí es absolutamente ridículo. Es absolutamente sorprendente que no haya proyectos a medio y a largo plazo de España con respecto a Hispanoamérica. Y está como mal visto. Entonces, es normal que este indocumentado del boliviano, que es un pobre hombre movido por intereses totalmente extranjeros a Bolivia, que buscan fragmentar Bolivia, que es la sofisticación más grande para sacar las riquezas naturales de Bolivia a cambio de darle eso, reivindicar la hoja de coca y el folclore. Pues fíjate tú que menudo personaje. Pero bueno, al margen de ese asunto que está haciendo el caldo gordo a quienes quieren ser depredadores de Bolivia, es normal que pueda decir lo que ha dicho, porque no tiene el freno de unos cuantos bolivianos, no en la inmigración forzosa, sino becados o estudiando en universidades españolas. Si eso se hubiera mantenido... Entonces, esa es una situación de ceguera absoluta, que se han creído que con la buena imagen de España y de la monarquía eso iba a durar eternamente. No es así. No es así, porque los principales enemigos que tiene España en Hispanoamérica son los propios españoles, financiados por las autonomías. Cuando los catalanes, cuando los vascos están haciendo propaganda en todos los países de Hispanoamérica a favor suyo contra España, nadie está contraponiendo esa propaganda, nadie, porque España no tiene ningún mecanismo de propaganda en Hispanoamérica. Lo tiene en otros países. El Instituto Cervantes, muy bien, oye, para poner centros en China donde sea para aprender español, no, pero lo que había que mimar, ¿por qué? Pues porque lo que era cooperación iberoamericana se está convirtiendo en pura ideología. El fracaso de las celebraciones de los bicentenarios, con Felipe González como comisionado de España para las conmemoraciones de los bicentenarios, donde ha quedado absolutamente en nada, donde el ridículo que va a haber el año que viene en la cumbre iberoamericana en Cádiz, coincidiendo con el bicentenario de la PEPA, etcétera, es una situación de absoluta descomposición. Ahora, eso es a pulso por el gobierno socialdemócrata de Zapatero, que ha sabido desmantelar los criterios de la diplomacia. Lo que llevan 8 años estudiando el cuerpo diplomático es alianza para las civilizaciones, es bondad universal, es estupidez. No hay una política española o hispánica. Y eso es una responsabilidad del europeísmo que contagia tanto al PP como al PSOE, porque con esto no quiero decir que con el PP la vaya a ver, porque los del PP están tan atontados con Europa como los del PSOE. Y Europa es Francia y Alemania, nada más. Los demás a seguir la estela de esos países. Evidentemente España no tiene una política, nunca la tuvo. Desde que se apagó el Imperio Español, nunca tuvo una política influyente en el mundo. Y naturalmente la única relación que tiene, como muy bien ha señalado, con Hispanoamérica son esas multinacionales españolas, como es Telefónica, como es el Banco Santander, etcétera, etcétera, y Repsol y algo de eso. Y aparte de eso... Y Mapfre, sí, y la Fregona y el Chupachus. Bien, aparte de eso, España no tiene peso en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y las reuniones, las cumbres de países latinoamericanos no sirve para nada, absolutamente para nada. España hubiese tenido una oportunidad muy grande si hubiese sabido coordinar con los países latinoamericanos una política en común.
sin salirse naturalmente. Cuando nos del euro y de, sí, y de Europa, sí, estamos a tiempo una todavía. Política en común, y España hubiese cogido una relevancia muy importante en Europa y se hubiese hecho respetar por los demás países europeos, porque tenía el aval detrás de 500 millones de consumidores. Me parece que hablamos, el español hablamos 500 millones, ¿no? Por ahí. Bien, o sea que no hubo ningún jefe de gobierno, ningún jefe de Estado con inteligencia suficiente para ver esa cueva de Alibaba, que suponía hacer lazos muy estrechos, tanto sobre todo económicamente, con Latinoamérica, para hacerte valer en Europa. Mira, algo se decía cuando alguien marchaba para París, que lo veían con la maleta, que marchaba a París. Oye, ¿dónde vas a París? ¿Y a qué vas a París? Para triunfar en España. Pues bien, vete a Latinoamérica para triunfar en Europa. Bueno, ¿alguno de los dos visteis el sábado este programa de Telecinco que es La Noria, que tanto está armando porque llevó allí a los padres de este individuo ya apodado El Cuco, que está presuntamente implicado en la muerte a la madre en concreto, ¿no? Está presuntamente implicado este Cuco en la desaparición, en la muerte, etcétera, de Marta del Castillo. Un programa de La Noria que se está destacando últimamente por llevar presuntos asesinos, maltratadores, presuntos corruptos o condenados incluso. Y claro, todos lo vemos, sube la audiencia y además se les paga por ello, ¿no? En este caso parece que a la madre ha debido recibir unos 10.000 euros. No sé si consideráis que es para tanto el revuelo que se está armando, o es una más y... Bueno, seguramente parte del revuelo entra dentro del propio marketing del programa. Eso me refiero, sí. Porque creo que fue el mismo al que fue el Padre Apeles también, o fue otro, ¿no? Pues puede ser, sí. Vamos, yo no lo he visto. Yo he seguido, yo he visto por... Yo he visto por internet un blog en el cual un español se ha dedicado a hacer la lista de los anunciantes y a difundir, a denunciar las marcas, para que no compremos, para denunciarles, etcétera, etcétera, a los bombones estos Ferrero Rocher o como se llamen, y no sé qué otras marcas que había, las 4 marcas que más anunciaron ahí, para querer hacerles cómplice de estas. Claro, eso es una cosa muy rebuscada. ¿Por qué? Porque aquí yo ahí me pongo en una perspectiva puramente democrática. La Noria lo ve el pueblo y le gusta. El pueblo soberano. Y el pueblo vota con el telemando más rápido que cada 4 años. Y entonces, si al pueblo le gusta la Noria, y son millones los que ven la Noria y los que quieren ver la basura de ver cómo le dan 10.000 euros a la madre del asesino, para tal, es porque al pueblo esas cosas le gustan, ¿eh? Y entonces, si nos ponemos en plan demócratas, pues chapó a los de la Noria. Come tal porque 4 millones o 40 millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no? Eso es la democracia. La democracia es... No, eso no es democracia, la democracia y otra cosa. ¿Cómo que no? No. Que no vas a venir ahora elitista y tú en lugar de ver la Noria ves la 2. Los documentales de la... Eso es mediocridad. Eso es mediocridad. Y yo me pregunto si la gente, y con todos los respetos para esa gente que ve eso, si su voto en las elecciones es válido, si saben lo que votan. Pues vale igual que el que ve la 2. ¿no? No, vale lo mismo. Bien, y hay que convivir con ello. Vamos a ver, el objetivo de un medio de comunicación, como es una televisión, es la libertad de información y, naturalmente, pasar también programas entretenidos de ocio, pero no llegar a esos niveles de degradación y de mediocridad. Yo pienso que había que poner un coto a eso y educar a la gente. Ellos trabajan naturalmente, es una cadena comercial y su objetivo es sacar beneficios y sacar beneficios con la publicidad. Bien, pero no de esa manera. Yo francamente, es que posiblemente en toda Europa no haya programas como los hay aquí en España, a ese nivel de mediocridad. Ya no es basura, es cloaca, es mediocridad. Naturalmente que yo no lo veo. Bueno, ya te digo que la cadena es derecho a la información. Mira, aquí lo que la hay que gente ver... quiere saber qué pasó y la madre lo cuenta. Pero al margen lo que pasó, eso es
Como he visto que no eres demócrata, sino que eres un elitista tremendo, aquí, hombre, estás despreciando a ese pueblo que dices que luego va a ir a votar el 20N después de ver la Noria y tal y cual. Pero es que esa, pero es que esa es la realidad. La realidad es esa. La realidad es que el Partido Socialista Obrero Español se apoya sobre eso y reniega con la memoria histórica del franquismo, pero todos los sábados pone cine de barrio. Hombre, y pone las películas de ¿Tiene la culpa el PSOE también? La Noria, vamos, la Noria es viene de las cloacas de la socialdemocracia. Sí, claro. O sea, eso es 100%. Esos son los de la ceja. El Telecinco. Creo. Telecinco. Es que la Noria es la ceja en los 3 ojos. La 5, la 6 y la 4, PSOE. ¿Vale? PSOE 100%. Y claro, esa es la gente a la que se dirigen. Rubalcaba haciendo lindo ahí, por favor. Sí. ¿Este programa no es donde salió Bono también, en la Noria? Sí, hombre, sí, claro. La Noria es triple ceja, vamos. Sí. Eso no le falta ningún ojo donde poner la ceja. Y entonces, eso en la pública lo que te hacen es poner cine de barrio, que también gusta mucho a la gente. Y que es increíble, o sea, tienes por una parte financiando la memoria histórica renegado del franquismo y luego te ponen las películas de los años 50 y 60 que son las películas con las cuales se hacía burla y risa y todo, pero eso te lo siguen poniendo 40 años después. Las chicas de la Cruz Roja. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque es imposible poner a esas horas las películas que financia el Ministerio de Cultura y las que hacen los de la ceja, porque esas no las ven ni ellos, eso no lo ve nadie, o sea, de alguna se duda hasta que existan esas películas. ¿Qué van a hacer ahora si gobierna el PP? Bueno, ya son mayorcitos, muchos se jubilarán ya, ¿no? Se retirarán o se irán a hacer las Américas, igual se van con Chávez muchos, si aguanta, o con Evo. O con Castro, ¿no? No, ahí hay mucha competencia ya, hay muchos artistas ya también. Ya marchan forrados. Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Tenemos que despedir ya este debate público, el último de esta semana. Volvemos el lunes que viene con todos ustedes, ya más cerquita todavía de las elecciones del 20 de noviembre. Gracias a Gustavo y a Roberto y a ustedes. Hasta la semana que viene.